Buen día. El día de hoy hablaremos sobre el concepto de estatus. Para los romanos, la palabra estatus hace referencia al conjunto de facultades y derechos de la persona. Así pues, en Roma, para ser conocido como una persona física, tenías que poseer de tres estatus, los cuales eran de libertad, de familia y civil, considerando también que las personas que no poseían estatus eran consideradas incapaces. A continuación, le hablaremos más a fondo lo que vendría a ser la estructura social y las relaciones jerárquicas. El Genidex se desprende de los antecedentes romanos y formula una doctrina de estatus personal. En esta hay 4 estatus que se agrupan de 2 en 2. El estatus pasivo se contrapone al activo y el negativo al positivo estando en una comunidad aún no organizada. Ahora bien, el estatus pasivo excluye la autodeterminación del individuo estando bajo el ordenamiento estatal y el estatus negativo es complementario a este. Estatus positivo son los derechos y facultades que tiene el individuo para la defensa de sus intereses. Finalmente, en el estatus activo, el individuo puede ejercer los llamados políticos y ejercer los poderes en representación del Estado. El estatus de padre en el derecho de familia, el miembro se presenta como un individuo superior a este, en una comunidad organizada o no organizada. Por eso no tiene personalidad jurídica y se parte de la afirmación que es: por el hecho de ser miembro de la familia como por el hecho de ser miembro del Estado, el individuo viene a encontrarse en cierto número de condiciones jurídicas. Toda asociación requiere unidad de querer, implica necesariamente una calificación para aquellos que pertenecen a ella. Del hecho de ser miembro de una asociación resulta la capacidad jurídica para pretender que la asociación provea finalidades individuales confiadas a su cuidado. Estos derechos no son modificables ni separables de la persona que está investida en ellos, sin que se modifique su posición como miembro de la sociedad. Ahora mencionaré la interpretación del estatus según Zico, quien nos menciona 2 tipos de colectividad. La primera, una colectividad necesaria, es aquella donde el individuo se hace parte de una asociación por razones biológicas, es decir, la familia. Y la segunda, una colectividad voluntaria, donde es el individuo quien decide si hacerse o no parte de una asociación, como puede ser la universidad. Sin embargo, tengamos en cuenta de que para Zico solo existe una definición de estatus, que es donde un individuo se hace miembro de una asociación. Es así como nace el status civitatis o el estatus de la sociedad política, que es el mismo que menciona Formigini con la inclusión de la familia a una agrupación necesaria. Seguidamente hablaré sobre Ascarelli, quien es uno de los autores que amplía el concepto de estatus, considerado como un presupuesto de derechos, poderes, obligaciones que vienen a ser objeto de una consideración jurídica autónoma. Añade que, sociológicamente, este presupuesto no sea voluntario. Sin embargo, desde un punto de vista jurídico formal, no es imposible utilizar el concepto de estatus para indicar la circunstancia de que un sujeto pertenece a una determinada colectividad, constituyéndola con una serie de derechos, poderes y obligaciones, que derivan de dicha pertenencia en relación a la verificación de estos hechos. Siguiendo con las diferentes definiciones de estatus, tenemos a Nicolás Pinto, el cual define estatus como la conexión de una persona vinculada a individuos jurídicos que en su entorno cuentan con los mismos derechos y deberes. Por otro lado, Lino Rodríguez Arias precisa que estatus es la unión de personas de cierta posición independiente dentro de un agregado común, el cual es sumiso a las pautas de este agregado. Bueno, siguiendo con lo cotado por mi compañera, Lino Rodríguez nos dice que el concepto de estatus puede venir de hechos totalmente espontáneos. Un ejemplo de esto es el trabajador con respecto a la empresa. Ahora, según Carneluti, nos refiere que el concepto estatus no es necesariamente una agrupación, ni necesaria ni voluntaria, sino más bien es una situación un poco más complicada, o como él refiere, una situación de conexiones jurídicas conexas e interdependientes. El punto número 8 nos habla sobre el concepto de estatus, que es un legado del derecho romano. Esta noción de estatus no puede aplicarse a nuestro sistema jurídico actual, ya que todo ser humano es considerado persona y no existe el concepto de esclavitud. Existen 3 tipos de estatus: estado libertatis, estado civitatis y estado familiares. En el estado libertatis es un derecho que se nos confiere a todos los ciudadanos. En el estado civitatis se dividen en 2, positivo y negativo. El positivo es el ciudadano y el negativo es el extranjero. En el positivo se puede dar ciudadano por nacimiento o ciudadano por naturaleza. Ahora, en el estatus del extranjero se presentaban ciertas consecuencias tanto en el ámbito del derecho político como en el derecho privado. Y en el tercero es el estatus familiar, que era dirigido por el pater familia en antigua Roma. Ahora, de todos los estatus que se ha aludido, nos encontramos con los caracteres de uniformidad, permanencia, necesidad y generalidad. Uniformidad es cuando una persona que posee cierto estatus
se encuentra en la misma situación jurídica que cualquier otra que goce del mismo. Permanencia. Cuando se atribuye el estatus, esto no es por un lapso determinado, sino por un tiempo indefinido. Necesidad. Es cuando los deberes que se le imponen al estatus coactivamente, sin que por simple renuncia, estos puedan eludirlo. Y por último, generalidades. Es cuando las consecuencias del estatus no solo se reflejan en ciertas situaciones jurídicas, sino que repercuten en diversos campos. En concordancia con lo señalado anteriormente, procederemos a analizar las diversas doctrinas acerca del estatus. Por una parte tenemos a Jelinek, quien no concebía los antecedentes de derecho romano en su doctrina, y por otro lado tenemos a las Capitis Diminutionis, las cuales concebían la idea de una pérdida o adquisición de los estatus en conservancia de otros. Sin embargo, Jelinek nos plantea que el individuo que esté sometido al Estado tiene mínimamente tres estatus: libertatis, subjectionis y civitatis. Adicionalmente, Jelinek nos plantea que el estatus no es una condición jurídica que da deberes y derechos para crear relaciones jurídicas, sino que es para ordenar las relaciones que esos individuos tienen frente a estados y colectividades organizadas. A continuación, haré un hincapié de Formigini y su gustosa distinción que hace sobre el término estatus, puesto que en primera instancia, en el punto 3, hace mención de la relación existente con el ordenamiento estatal, familia y, en términos políticos, con cierto carácter histórico. Además, que estatus no puede ser relacionada con la de socio. Pero, ¿por qué hago esta mención? Porque en el punto 11 de esta gustosa lectura se recalcan estas distinciones y la comparación de que en la realidad el origen histórico no es solo de pura lógica jurídica, y ello vale tanto para el status civitatis como para el familiae. Y para culminar, podemos desprender lo anteriormente señalado por el jurista italiano Antonio Sicu al decir que la pertenencia a una agrupación voluntaria no puede considerarse como un estatus. Podemos decir también que el mismo carácter voluntario de la agrupación excluye la posibilidad de que la relación con ella presente el carácter necesario, que dicho sea de paso es una de las características del estatus. Pero no podemos seguir a Sicu en la consideración de que la pertenencia a una agrupación necesaria hace inevitable la atribución de un estatus, porque aceptamos sí que la pertenencia a una comunidad puede dar lugar a un estatus, pero no que todo estatus implique tal pertenencia. Y bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención.